A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Hoy vamos en dos direcciones nada más. Tirsa María Sáenz está afectada por el huracán y le deseamos todo lo mejor para su pronta recuperación a Tirsa María, que seguramente nos está escuchando. Tirsa sí nos está escuchando. ¿Crees vos? Yo creo que sí, a Debe ver estar si dormida. No, hombre, pero si muy temprano Tirsa se reportó. Javier es el que todavía estamos en duda. Sería que Javier nos envíe un mensaje diciendo estoy en sintonía. Javier Reyes Alba. Lo dudo mucho. Bueno, y ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Dice el Papa Francisco en Colombia, no se dejen quitar la esperanza, no se dejen quitar la alegría. ¿Qué te pareció lo del chocolate? Ah, qué barbaridad. Fíjate que eso es, William, como que si un balde de agua fría, me parece a mí, hubiera caído encima de todos los nicaragüenses. Todo el mundo estaba esperando una pelea distinta, una pelea en la que el chocolatito ganara, evidentemente, pues. Me sorprendió mucho, y ahí estamos hablando que 10 minutos y medio de pelea efectiva, ¿no? Sí. Ahora, fue muy superior el tailandés. Total y absolutamente. Y el propio chocolate reconoce, pues, golpea muy duro y mis golpes no llegan. O sea, el chocolate ha sido muy humilde, pues, al reconocer la superioridad del rival. O sea, no fue un demérito del chocolate, fue un mérito del tailandés. Claro. Es decir, hay una superioridad evidente del tailandés. Y yo creo que ahora no se falta, creo yo, hacer leña del árbol caído, pues. Es decir, el chocolate nos ha dado mucha satisfacción a lo largo de 10 años de carrera, pues. Y 4 campeonatos mundiales. Y yo no creo que solo Alexis lo supera en cuanto a características de ídolo. Bueno, no iba a ser un ídolo como Alexis, pues, pero solo Alexis lo supera, pues. Y yo creo que hay que rendirle el charro al chocolate. Ya tiene 30 años. Eso, en el boxeo eso no es ser joven. Decían ahí algunos que podría tener 4 o 5 años más. Hombre, pero estar recibiendo, voy a hablar como nicaragüense, estar haciendo cachimbazo en el ring no es para cualquiera, pues. Y él ya a su edad ya es difícil que vuelva a las 112 libras. Él mismo lo ha reconocido ya. Él dijo de que salió de las 112 porque ya no puede dar las 112, ¿no? Entonces, que ya le cuesta incluso dar las 115. Entonces está en 115 y en 115 su pegada no es lo mismo. Y él lo reconoce también. Entonces él está valorando la probabilidad de retirarse. Lo haga o no lo haga, esa es su decisión. Él es un profesional del boxeo. A uno no le gusta verlo maltratado, y menos a su familia, pues. A su mamá, a su papá, a su esposa, a sus hijos. Él decía, voy a tomar la decisión con mis hijos. Y tiene toda la razón del mundo. La decisión que tome está bien, pues. Y la tendremos que respetar. Pero evidentemente el chocolate no es invencible. Pues ahí está la prueba. Pues Rubinsay fue muy superior al chocolate. Y uno puede alegar aquí que el entrenador, porque hay muchos que lo dicen, que el entrenador o que el apoderado, que el manejador, claro, sí. Pero la verdad es que en el ring Rubinsay fue superior al chocolate. Yo creo que nos tenemos que rendir ante la evidencia, pues. Y ya está, pues. Ahora, el chocolatito no se retira, me parece a mí, pues, mal. Aunque haya perdido esta pelea, a mí me parece que no se retira mal, pues, porque es decir, son 4 coronas. Sí. 4 títulos que obtuvo durante su carrera o que ha obtenido durante su carrera. 2 derrotas nada más ante el mismo oponente, pues básicamente, prácticamente, es decir, obviando esto sería invicto, pues, ¿no? Es una cosa que hay que considerar y hay que tomar en cuenta, pues, que no estamos ante un hombre derrotado.
Estamos ante un hombre que toma la decisión de, bueno, ya no voy más para arriba, ya no puedo regresar. Ahora lo que me toca es crecer. Así es. Que es más o menos lo que ha dejado entrever, porque lo que declaró es: estoy pensando en esto, estoy pensando en dedicarme a este otro tipo de actividades que incluye no dejar el boxeo, pero ya no ser boxeador. Ahora, lo otro es en el panorama del boxeo nacional, no hay más. El chocolate, momento, sí. Y no hay más. Y no se vislumbra ninguno. O sea, todos los que hemos estado viendo en las peleas que se montan aquí en las distintas promotoras nacionales, ninguno tiene calidad de campeón. Y ahí se acabó pues una generación de boxeadores nacionales y no se vislumbra una nueva generación, ¿verdad? Y esto es importante. O sea, el boxeo nacional, quitando el chocolate, está en crisis, por lo menos por lo que se ve, ¿verdad? Entonces creo que también ahí hay que repasar. Pero bueno, hay que rendirle el charro al chocolate, pues un gran boxeador, un gran ser humano, ha demostrado una gallardía y humildad en la derrota. No se ha escudado en nada, ni en sobreentrenamiento, ni en falta de entrenamiento, ni en nada. No se escudó en nada. Simplemente digo, me golpeaba muy duro, pega muy duro. O sea, la verdad. Y creo que eso enaltece al chocolate, contrario a lo que algunos dicen. Pues ahí es que hay muchos que están haciendo árbol de leña caído, pues, como es leña el árbol caído. Y te digo, me parece vergonzoso eso. Pues ya está, el hombre perdió en buena ley. Ahora, ¿será que esta decisión le va a hacer llover al chocolatito, no sé, cualquier cantidad de críticas, cualquier cantidad de señalamientos? Porque el mismo sábado yo escuchaba que se decía: esto no es el fin del chocolatito. Evidentemente que no es el fin. Quien piense que el chocolatito con esto se retira se equivoca. Pues quién sabe, pues yo creo que, te vuelvo a decir. Es decir, a lo que voy es que hay quienes piensan que el chocolatito podría seguir peleando, pues. Pero el que recibe los piñazos es él. Así es. Es él el que lo tiene que decidir. Si ya perdió la corona frente a un hombre el que no pudo vencer y que él admite que lo golpea muy duro, entonces él tiene que sopesar, pues. Gana una buena bolsa, quitando todo lo que tiene que dejar en el camino, ¿no? Impuestos, el pago del entrenador, el pago del apoderado, etcétera. Ponerle que le queden $200,000. Sí. Es un buen dinero, pues, con lo cual puede resolver su vida si sabe invertirlo, pues. Así es. Pero él tendrá que tomar su decisión, pues. O sea, no tenemos por qué meternos, pues. Es una decisión de él, ¿verdad? Alexis se retiró mucho más cantidad de años, pues, mucho más sopapeado también, pero tendrá que ser su propia decisión, pues. Ahí dejémoslo, pues. Démoslo al hombre tragar su derrota, su orgullo, porque hay que admitirlo también, cada quien tiene su orgullo, y la verdad es que a todos nos dolió, pues, la derrota del chocolate, pues. Y te digo, lástima que ocurrió el sábado, porque eso oscureció la victoria del Rivas en el Pomare. Eso te iba a decir, el sábado no fue derrota, el sábado fue también triunfo. Se cumplió el pronóstico de Miguel Mendoza, sí. Que ya lo pude ver en el Facebook finalmente. Un pronóstico desde hace rato, y platicando con alguna gente me dicen: no, si es que Rivas es campeón sin haber ganado el Pomare, ya era campeón. Fíjate que Miguel dice lo de que este año puede ser, que creo que va a ser el año de Rivas, después de la derrota de Rivas en el primer partido con Matagalpa. O sea, pierde Rivas en Matagalpa y él dice: este va a ser el año de Rivas. Y así fue, pues. Y creo que, como decía Javier Araquistáin, ¿no?, que estuvo transmitiendo los dos últimos partidos porque Rigo está recién operado de catarata. Uh-huh. Entonces Javier Araquistáin nos ayudó voluntariamente en la radio para transmitir el partido junto con Marlon Rosales, los dos últimos partidos. Entonces decía Javier Araquistáin: esta es una guerrilla. Y es verdad, es una guerrilla, pero qué clase de guerrilla, porque llegó al triunfo final en el campeonato del Pomare. Fue primera vez como en 30 años que gana el Pomare. Sí, no, me parece que hay además mucha satisfacción. Es decir, este triunfo del Rivas no deja dudas, no deja ningún tipo de dudas. De mucha satisfacción para todos lados. Aunque León haya celebrado, porque León terminó celebrando también, celebró un subcampeonato, uh-huh, ¿no? No hay rencor, me parece a mí.
Hay mucha satisfacción entre el público. Rivas realmente merecía lo que hemos comentado aquí durante varios programas acerca del Rivas, las capacidades del Rivas, además de haberse, como se dice popularmente, volado a grandes como los Dantos, haber pasado más allá del Boer, del San Fernando, del Granada, de la Costa Caribe. Ahora, creo que también es importante porque la renovación, contrario a lo que pasa en el boxeo, ¿no? Aquí hay un semillero de cipotes que están en León y están en el Rivas sobre todo, pero están en ambos, están en Matagalpa, están en Estelí. O sea, hay una nueva generación de beisbolistas. ¿Cuántos de estos van a desembocar en el béisbol profesional fuera del país? No lo sabemos, pero tenemos una nueva generación. Creo que esto es un mérito indiscutible. Además, Rivas le ganó al mejor pitcher del país, a Winston López, pues, Aristides Sevilla. Y creo que también, bueno, ayer hubo celebración en todo el departamento de Rivas. Llegaron en la noche, que lo recibió una cantidad, desde Ochomogo, lo recibió la gente, pues, en caravanas de vehículos, de motocicletas, la gente a la orilla de la carretera, en la ciudad de Rivas, en Buenos Aires, en San Jorge, en Potosí, en todos lados. Todo el departamento de Rivas celebró a sus campeones y bien celebrado. Pero bueno, sí que no es para menos, no es para menos. Son las 5:16 en la mañana. Si bien el sábado fue motivo de mucha alegría, por un lado en el deporte, la derrota del Chocolate, el domingo me parece a mí que fue un domingo nefasto, un asunto ya esperado, anunciado, más que esperado, anunciado durante los últimos días de la semana, y me refiero al alza del combustible. Yo me identifico mucho, William, con un meme que ha corrido en las redes de una bomba surtidora de gasolina cuya manguera termina en una pistola. Me identifico muchísimo con eso. Ha habido explicaciones y demás, pero imagínate vos, 12 Córdobas con 40 centavos el galón de gasolina super, 5,45 el de gasolina regular, 3,60 por galón, ¿verdad? Por galón, sí, el diésel. Ahora, hay el señor de la Puma, el dueño de el gerente, no el dueño, ¿verdad?, que se llama Jaime Batil, apareció dando declaraciones en el 19 Digital que son por lo menos inconsistentes, pues, o sea, desde mi punto de vista, pues. Él dice esto es a causa de que el huracán el Harvey paralizó un conglomerado de refinería en Houston. Entonces esto originó un alza del precio, dice el señor Batle, en el precio internacional de los combustibles refinados. Sí. ¿Verdad? Pero esto es inconsistente. Nicaragua tiene una refinería, ¿verdad?, que se supone que abastece más de la mitad del combustible que consumimos en el país. Más de la mitad, se supone, pues, por lo menos teóricamente. Y que el resto se tiene que importar ya producto terminado de las refinerías de Texas, por ejemplo, pues. Pero el precio del petróleo, el viernes 8 de septiembre, perdió 1.89%. El precio del petróleo este año ha perdido 13.76% su valor. Ha perdido. Y en Nicaragua estamos con un alza. O sea, ¿cómo se compadece esta contradicción? Es decir, ¿cómo la resolvemos? Pues, ¿cómo me la explican? El precio del petróleo crudo ha bajado más de un 13% y en Nicaragua el precio del combustible ha subido más del 13%. Así es, sí. Entonces, ¿quién me explica esto? Pues, y tenemos una refinería, no es el caso de los hondureños que no tienen refinería, ¿verdad? Es decir, perdón, de los salvadoreños que no tienen refinería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me parece a mí que no hay una explicación convincente, pues. Además que, si vos te vas a la importación de petróleo crudo, que viene de Venezuela, una parte, y que viene de Estados Unidos, otra parte, se supone. Entonces, yo te digo, si el problema es la refinería, pues que el gobierno de Nicaragua nacionalice la refinería, pues. Mira, yo estaba dándole vuelta a este asunto y de repente me quedo yo pensando en que aquí el modelo del que tanto se ha hablado del tripartito no nos está funcionando.
Para el caso de los combustibles Sí. no nos está funcionando. Aquí no hay nada de solidaridad en los precios de combustible. Absolutamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí nos asaltan con el tema del combustible porque es una decisión total y absolutamente unilateral de quienes comercian con los combustibles en Nicaragua, de todos los que comercian con combustibles en Nicaragua, y todos se ponen de acuerdo para cobrarnos lo que les viene en gana. Se supone que el INE lo regula. Yo creo Pero- que el INE lo único que hace es revisarlo. No, pero ¿qué es lo que le regula el INE? El INE lo único que regula de los combustibles es que te estén dando la cantidad exacta. Eso es lo que regula el INE. Porque no hay regulación de precios. Absolutamente no hay regulación de precios. No hay regulación de la tabla de costos para la tarifa. Absolutamente. Yo hablaba al final de la semana pasada sobre este tema con organizaciones de consumidores y me decían, aquí cobra fuerza solicitar la reforma a la ley para que vuelva el INE a ser regulador de esto. Ajá, ¿y qué vamos a ganar con esto? ¿Qué vamos a ganar? Simple y sencillamente que sea un cobro oficial. Entonces, según me decían estos, lo que se ganaría sería lo mismo que se gana con el tema del gas licuado. Que el gas licuado, al ser regulado, está controlado el precio y no se ha disparado. Me parece que esa es una buena opción. Sí, pero aquí el gran secreto es cuál es el margen de ganancia de la refinería, de las empresas que distribuyen, de los transportistas. ¿Quién es el dueño de los transportistas? O sea, toda la fase de intermedia entre que llega de la refinería al automovilista, ¿dónde está el porcentaje de ganancia? Sí. El porcentaje de impuestos, que entiendo que es más del 50% de lo que pagamos es en impuestos. Sí. ¿Verdad? Es decir, estamos hablando de una cadena enorme, pues. ¿Cómo se regula? ¿Por qué no nos la desmenuzan y nos explican al detalle cómo está la cosa? Pues, o sea, aquí hace falta mucha información. Bastante. Y creo que el INE vuelve a caer en el mismo problema que tenía con David Castillo. Para todo era silencio. Otra vez el silencio. O sea, no hay una explicación del INE como ente regulador o normador, ¿verdad? Para que nos expliquen al detalle cómo es la composición del precio del combustible al consumidor, cuál es el porcentaje de ganancia que cada quien se lleve en el pastel, ¿verdad? Y de qué manera podemos reducir eso. No hay. O sea, yo creo que hable el gerente de la Puma no es suficiente, es más que diga cosas como las que dijo, porque que en suma no dijo nada. Es que le subimos porque están cerradas las refinerías de Houston. Esa no es explicación. Y la refinería de aquí, que tiene que ver con lo que pasa en Houston, y la refinería de aquí, ¿por qué va a subir el valor la refinería de aquí? Sí, en la declaración es lo que dice que son precios referenciales. Los precios del Golfo de México son precios referenciales. Está bien, pueden ser muy referenciales, pero son referenciales, no son marcadores de precio. Y más, por eso digo, pero además aquí tenemos refinería. Sí. O sea, esa es la gran contradicción de esa explicación que ofrece este señor, es que aquí hay refinería. ¿Cómo impacta el cierre de la refinería de Houston con la refinería de Nicaragua? Que me lo expliquen, pues. O sea, y eso no lo explica el señor de Puma. Y no es suficiente que salga hablando el gerente de la Puma cuando no ha hablado en línea aquí, pues. Yo no he encontrado hasta este momento ninguna de las explicaciones que se ha dado a favor de lo que ha ocurrido, que son pocas. No he encontrado una justificación lógica, una justificación razonable, una justificación creíble. Porque es decir, lo que vos decís, en Houston cerraron la refinería, en Houston hay problemas para refinar, ¿y a mí qué? Si aquí tengo refinería. Claro, y además la refinería aquí es cierto que no refina todo lo que necesita el país, de acuerdo. Tiene que haber una mezcla de los precios, de acuerdo. Pero es que me están diciendo que el cierre de la refinería de Houston causa el incremento de casi 50 centavos de dólar por galón en Nicaragua. O sea, pero hombre, si aquí vuelvo a decir por cuarta vez, aquí tenemos refinería. Y entonces... Pero es que además, William, si eso fuera así,
todos los países centroamericanos hubieran tenido un alza salvaje como la que hemos tenido nosotros. Hubo en este fin de Dominicana, semana. en Dominicana sí la hubo, salvaje, igualito que aquí, está la misma grita en Dominicana que aquí. En El Salvador lo vamos a saber mañana porque son los martes, creo que en Honduras es los jueves. Lo vamos a saber esta semana. Pero ahorita en Dominicana y en Nicaragua la grita es Pero bueno, en Costa parecida. Rica, donde el precio es regulado, se ha mantenido. Ahí tienen refinería también. Y tienen refinería. Y el precio se ha mantenido estable, digamos. Es decir, pues, sin estos brincos que hemos tenido nosotros, sin estas alzas tan salvajes. Ahora, esto con o sin huracán, cuando hay feriados, los combustibles van para arriba porque saben que la gente va a consumir más combustibles porque va a salir fuera de su casa. Ahora, fíjate bien, el señor de la Puma nos dice que ellos esperan que después de esto paulatinamente regrese el precio a su nivel normal. Paulatinamente. O sea, nos están diciendo que al suavecito que 20 centavos en 20 centavos, eso es lo que nos está recetando. O sea, que hasta dentro de como 3 meses vamos a volver a la entre comillas, normalidad. Eso es lo que ha venido sucediendo. A ver, estamos hablando 19 alzas y 18 reducciones en este año. Pero las reducciones versus las alzas no tienen nada que ver. Nos suben un Córdoba y nos bajan 10 centavos. Así han sido los movimientos. No es que subió un Córdoba y bajó un Córdoba, o bajó 90 centavos, bajó 80 centavos. No, sube un Córdoba y baja 10 centavos. Por eso, yo creo que es insuficiente lo que nos han dicho. No se compadece con algunas realidades. Y creo que el Estado, parece que el Estado de Nicaragua no tiene mayor interés en entrarle con el diente de verdad a la composición del precio del petróleo y a poner freno de una vez por todas la voracidad de la Puma, que es la dueña de la refinería, y de la otra, la UNO, que son los dueños de todas las estaciones distribuidoras, bueno, y Petronic, que también es dueño de estaciones distribuidoras. Pero aquí creo que hay muchas más dudas que respuestas a lo que está ocurriendo con esa entrevista que dio el señor del Puma. Yo insisto, el modelo para el caso el modelo con el que trabaja Nicaragua, el modelo tripartito, en el caso de los combustibles, no está funcionando de la misma manera. No es absolutamente solidario. Y aquí lo grave de todo esto es que junto con esta alza viene para arriba un montón de cosas. Todavía estamos por ver, porque la verdad es que ayer los mercados, no pude ver mercados, pero en el queso ya subió. Hay quienes se aprovechan y no es que subieron la equivalencia de sus costos para más o menos pasar este trago amargo. Te suben una salvajada. Porque son descarados, porque no es cierto que el combustible es la mitad del precio del costo que tiene la distribución de un producto. Así es, no es que porque subió 12 pesos, la super sube 12 pesos el queso. Sí, no. Pero así lo están haciendo. No, por eso, correcto, así lo están haciendo. Pero no es así, porque es decir... Es distinto, por ejemplo, a un taxista sí, es Pero igual, es decir, los taxistas ya desde la semana pasada, desde el jueves, ya estaban cobrándote más. Sí. Ya estaban cobrándote más. Pero además, una cosa importante, William, el tema de quién controla a las estaciones de servicio que dejaron de vender ya la semana pasada combustibles, dejaron de vender súper, dejaron de vender regular. En algunas, no todas. Pero dejaron de hacerlo, y eso es un tema de especulación, y la especulación, entiendo yo, que en este país está penada por ley. Efectivamente. 5:28 en la mañana. Tocamos ya... 2:28 por la tarde. 2:28 por la tarde. Tocamos a propósito del tema del comercio, si querés salimos de este tema, el secuestro de Dervin Sobalbarro Valdelomar, el comerciante desaparecido desde el lunes, no llegó el lunes pasado a su casa. Sí, apareció la camioneta allá en kilómetro 20, en la carretera sur, ¿verdad? Intacta la camioneta. El hombre va a 60,000 córdobas en la bolsa y hay muchas nubarrones ahí, no se entienden algunas cosas. La familia ha sido muy hermética, ¿verdad? Y la policía más todavía. Hay un detenido que era uno de los abastecedores, porque este hombre era dueño de una distribuidora en el mercado Iván Montenegro, ¿verdad? Creo que la distribuidora El Chontaleño, en el Iván Montenegro, muy fuerte. El hombre manejaba mucho dinero. Parece que había
gente que le debía a él mucho dinero y que le había estado reclamando que le pagaran, pero no está nada claro, pues. Y hoy cumple una semana desaparecido y no se sabe absolutamente nada, pues. Capturaron a Javier Antonio Torres, que estaba frente a la distribuidora el miércoles pasado, estaba con su esposa, y la esposa contó de que llegó la policía y lo capturó, pues. Lo habían citado para el día siguiente para llegar a retirar un dinero, pues, que como abastecedor de la distribuidora, pero él llegó desde miércoles y se lo llevaron preso. No hay ninguna explicación de si este hombre está o no está involucrado en el secuestro, pues. La verdad es que hasta ahora ha sido hermética la policía, que por cierto está cumpliendo años la policía. Está cumpliendo años, felicidades a la policía, ¿no? Hoy hay un acto. 39 años de la policía, ¿no? 38 años, perdón, de la policía. Hoy hay un acto, el acto formal es hoy. Sí. Ok, pero silencio alrededor de esto. Y se ¿por dice qué? que hay otro, que son varios secuestros, pero que no han salido a luz pública. Se supone, pues, pero la verdad es que la policía tal vez hoy nos ofrece mayor información, pues, en el briefing semanal que ofrece el general Francisco Díaz, pues. Ahora, esto me lleva, William, al tema de las muchas denuncias que han habido, de las varias denuncias que han habido a través de las redes sociales sobre los asaltos, chapeos, el tema de la gasolinera, el chapeo en la gasolinera, la señora que perseguía a quienes le habían chapeado el vehículo y le habían sacado cosas personales, entre ellos, creo que era una computadora, una laptop, ¿no? Sí. Y su cartera y demás, y que le terminaron disparando, que estos fueron capturados, los de ese vehículo fueron capturados. Pero han habido varias denuncias, además de intentos de asalto en las carreteras, motocicletas que siguen, vehículos que salen de noche de centros comerciales como Galería en la carretera Masaya. Hay un ambiente y la gente cree o siente, tiene la percepción que se está creando un ambiente de inseguridad. Yo no creo que llegue a tanto, pero sí ha habido un incremento notable, pues. Y como en general los centros comerciales o los grandes comercios del país se lavan las manos cuando ocurren robos en sus estacionamientos. Con el famoso rótulo no somos responsables. Sí. Esto es mío, pero no soy responsable de lo que te pase aquí. Qué bonito. Pues. Sí. O sea, el estacionamiento es mío, este es mi propiedad, pero no soy responsable de lo que a vos te pase aquí. O sea, es un absurdo, pues, que se lo permitieron en la ley, porque en la ley, cuando se hizo esta ley, cuando estaba el anteproyecto de ley, se lo iban a quitar. Y después vino el COSEP y le hizo caso a la bancada del frente y le quitó esa parte de que tenía que ser responsable y solidario. El modelo tripartito. Pues. Pero bueno, el caso es que yo no creo que haya hasta una sensación de inseguridad, no creo que llegue a ese nivel, pero sí hay una creciente ola de robo, pues, que generalmente ocurre a finales de año, ¿verdad? Cuando se avecina la Navidad, la Purísima, el Año Nuevo, se incrementan los robos y los delitos, pues. Y la policía me imagino que va a tener que tomar sus medidas preventivas, pues próximo fin de semana es largo. Sí. Incluso para los maestros va a ser más todavía, porque no hay clases jueves y viernes, y no va a haber clases ni lunes ni martes, porque le van a reponer lunes y martes lo que los maestros trabajaron jueves y viernes. Correcto, en los desfiles. ¿Verdad? Entonces, sí. En el caso de las escuelas, pero bueno, en el caso de los empleados públicos y también de todo el mundo, porque es feriado obligatorio, estamos hablando de que va a ser un fin de semana largo de 4 días, de jueves a domingo, y probablemente va a haber una incidencia en la actividad delictiva. Pues me imagino que la policía tomará sus medidas del caso. No creo que exista una sensación de inseguridad. No, pero sí, mira, tal, yo he hablado con gente que me dice que tiene temor, gente que tiene temor. ¿Ah? Incluso una señora yendo para la iglesia, ella normalmente va y vuelve a pie de la iglesia en la noche y estaba pidiendo ride. Dice que no tenía seguridad para caminar 2-3 cuadras a su casa, pidió ride. Pues, pero son excepciones. Yo no creo eso. Es decir, es un asunto de percepción, porque acuérdate que es distinta la realidad a la percepción. Sí, pues, pero esos son casos, creo que son casos excepcionales. No creo que en general en el país hay una sensación No, yo no creo que en el país haya ese sentimiento, pero sí hay mucha gente que tiene esa percepción de sentirse insegura. De sentirse insegura. Son las 5:34 Hablemos de la mañana. Terremotos. Sí. Del terremoto la semana pasada. El terremoto en México. Fue una semana muy, muy violenta. Terremoto, huracanes,
Menos mal que el huracán José ya se disolvió ahí en alta mar, ¿verdad? El viernes a la mañana, abriendo el mapa de incidencias en América, teníamos 4 eventos principales. Teníamos el terremoto en las costas de Chiapas y Oaxaca en México, con una cantidad de réplicas arriba de los 4 grados enorme. Estoy hablando de las réplicas arriba de los 4 grados. Luego teníamos, yendo hacia el este, el huracán Katia, que estaba sobre la costa este de México. Inmediatamente después, Irma, que venía avanzando sobre el Caribe y ya había pasado por las Antillas Menores, había pasado por Puerto Rico, República Dominicana, y se dirigía hacia Cuba ese día, el día viernes. Y José, que estaba avanzando con dirección noroeste. Todavía no muy claro el asunto. Pero, ese día, el viernes. El terremoto, Sí. a mí me parece que hay varias cosas del terremoto que se pueden resaltar. Pues primero, la intensidad, 8.2. Sin embargo, aquí yo aprendí algo que yo no lo sabía. Pues. La intensidad la medís por Richter, Sí. 8.2. Pero no es lo mismo la intensidad, esa es la cantidad de energía que libera la Tierra. Que además es una medición geométrica, porque el 8.2 no es un punto más que 8.1, es prácticamente el doble. Espérame, te quiero explicar esto. Voy a leer este párrafo completo. Un punto fundamental es la distinción entre la energía que se libera en un movimiento telúrico, que se mide en grados Richter, y la intensidad del temblor, que es diferente, que se registra mediante los acelerómetros colocados en una república, en un país. Sí. Es decir, la energía liberada fue de 8.2, pero la intensidad fue de 9 centímetros por segundo. Es diferente. Yo no lo sabía, pues. Por ejemplo, compara el diario Milenio de México, compara la intensidad de la energía liberada en el 85, el terremoto que destruyó la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, fue de 8.1, pero la intensidad fue de 30 centímetros por segundo, el triple en el 85 de lo que fue este terremoto. Sí. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Y ahora, ¿con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con la profundidad, con la localización, por ejemplo, pues, con el tipo de terreno. La profundidad del terremoto del 85 fue de unos 15 kilómetros, la profundidad. La distancia del epicentro fue 400 kilómetros, entonces hoy fueron 660 kilómetros frente a las costas de Chiapas. Antes fue frente a las costas de Michoacán. Pero, dicho en cualquier lenguaje, el terremoto fue brutal, ¿verdad? Y destrozó gran parte de los pueblos empobrecidos de Chiapas y Oaxaca frente a las costas del mar. Y a mí me sorprende no me sorprende, pues más bien me choca, ¿no? Que en México, si no es en el Gran México, no es tanta la noticia. Y Juchitán de Zaragoza, por ejemplo, es un pueblo destrozado, ¿verdad? El 30% de las viviendas de ese pueblo quedó destrozado. Y hay una ciudad en Guatemala que también quedó, sobre todo la zona rural, que las casas fueron destruidas. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de 2.300.000 afectados, se dice fácil, pero es que estás hablando de familias, de centenares, de miles de familias que perdieron todo y que hoy no saben qué hacer, que no tienen ni de qué comer, que no tienen dónde guarecerse. En México vos sabés que el clima es difícil y que no tienen dónde cocinar, que no tienen dónde pernoctar, que no hay manera que tengan para mandar a sus hijos, a sus hijas a la escuela. Es decir, estamos hablando de drama, verdadero drama, de gente que ya vivía situaciones dramáticas, porque el terremoto afecta las zonas más empobrecidas de México. Es triste, o sea, le llueve sobre mojado, pues, o sea, gente pobre, muy pobre, hambrienta, que además ahora le destruyen lo poco que tenía, pues. O sea, me parece que es una situación sumamente difícil la que está atravesando
todos estos municipios, son casi 170 municipios afectados en México, 2.300.000 afectados, no damnificados, ¿verdad? Porque damnificado es el que lo perdió todo, y no todos lo han perdido todo, pero sí han sido afectados. Está hablando de 92 muertos. Es decir, es cierto, la cifra de muertos no fue alta. ¿Y acaso las tragedias se miden solamente por la mortandad? Que esa es otra cosa, que son parámetros que no entiendo yo, porque no se mide por el sufrimiento, sino por la cantidad de fallecidos. No solo el que fallece causa sufrimiento. Claro, es lo mismo que ha sucedido con los huracanes, con este huracán, con Irma, ¿no? Sí. Que Irma no ha dejado la tendalada de muertos que muchos pensaban que iba a dejar, pero sí ha dejado una tendalada de destrucción a su paso. Mira, yo estaba pensando a propósito del terremoto, a propósito del huracán, en cómo en Nicaragua nosotros de alguna manera tenemos la organización, tenemos el trabajo que realiza el SINAPRED, el trabajo que se realiza desde, voy a echarle flores en este caso a la policía, al ejército de Nicaragua, la defensa civil, los órganos de socorro, Cruz Roja, Dirección General de Bomberos, etcétera, todos los que pertenecen al SINAPRED, y la población misma que se ha venido preparando o se está preparando de manera continua para enfrentarse a los desastres naturales de alguna manera. La gente aquí en Nicaragua, a la hora de un desastre, no queda desamparada, o no queda totalmente desamparada. Así es. Que es lo que sí sucede en el caso de México. Es decir, lo estoy pensando para ver las realidades, ¿no? Porque vos venís y entonces, cuando hablas de un temblor, pensás en lo que sucede aquí en Nicaragua, lo que te sucede a vos a la hora de un temblor. Y entonces, eso lo traspolás que así pasa en otros lados. Allá, y pensás que eso es lo mismo. No. En México ocurre lo que no ocurre aquí. En México la gente de alguna manera está abandonada a su suerte. A lo que pueda hacer, a lo que se puedan organizar como vecinos, si acaso, se llegan a organizar como vecinos para buscarse un plástico y quedarse debajo de un plástico si se puede. Por ejemplo, ahorita hay hablatones y campañas de recolección de víveres y de ropa y de dinero. Sí, ahorita. Al cabo de 2 semanas se olvidaron de las pobres gente. Pon. Te quedaste en sin cambio, casa. Aquí, vos comparás aquí lo que hizo el gobierno con el terremoto que afectó Nagarote, Matiares, La Paz Centro, hace como 3 años, y ahí hubo no solo una respuesta inmediata, sino que después hubo una reconstrucción de la vivienda. Sí. O sea, te dan materiales o te reconstruyen la vivienda. Eso no va a ocurrir en México. No es cierto, no va a ocurrir. O sea, estás hablando de miles de personas que están a la buena de Dios, como decimos aquí, pues. Sí. O lo que ocurre en Guatemala, en una ciudad que se llama Tacaná. Eso es terrible. O sea, yo vivo 2 o 3 reportajes de lo que pasa en Tacaná, sobre todo en una zona rural. Y ves a aquellas pobres familias con sus casitas de adobe destruidas. ¿Y qué van a hacer? Llega Jimmy Morales, el payaso ese que es presidente de Guatemala, y dice que se va a Tacaná, ¿verdad? Donde hubo alguna destrucción en el casco urbano. Dice que no tiene tiempo de sobrevolar, ni siquiera sobrevolar por helicóptero las zonas rurales, menos que las vaya a visitar. O sea, ¿qué clase de presidente es este? Pues, que no tiene tiempo de ir a atender a la gente que está sufriendo en su propio pueblo. O el otro, el Peña Nieto, que solo para tomarse la foto sirve, pues. O sea, pero ¿dónde está? Vos no ves con realismo, a ver, pues mira, ve, el gobierno federal mexicano o los gobernadores de Chiapas y de Oaxaca, vamos a hacer esto, más esto, estas son las fases de reconstrucción. Mentiras, la gente se está quejando, aquí nos vinieron a censar, pero nada nos ha venido. No hay agua, no hay luz, en muchos de esos pueblos. Se llenan la boca con cifras, pero en la realidad, la gente la está sufriendo. Y son gente que está desamparada. Sí, total y absolutamente. Que ese es el verdadero drama que se vive con este terremoto. Como vos decís, no es solamente el terremoto, es ahora qué pasa con toda esta gente. ¿Qué pasa con toda esta gente que perdió todo? Con la gente que no tiene hoy un techo, que no tiene agua, que no tiene alimento para sus niños. Y es que es la desgracia, ¿verdad? Al pobre siempre le cae. Y en México hay otra realidad, pues. O sea, ser indio ya es un problema. Y entonces la mayoría de los que están ahí afectados en toda esa zona de Oaxaca y Chiapas son indígenas. Que están marginados históricamente. Estábamos hablando que en México hay más de 50 millones de indígenas, ¿no? Que todos sumidos en la más extrema de las pobrezas. Entonces, abandonados a su suerte, y además les cae un terremoto de esta envergadura, ahí abandonados a su suerte, tirados en las montañas,
hay que vean qué hacen, porque como no están en una Ciudad de México, no están en Monterrey o no están en Guadalajara, entonces no son importantes. Más son indios, que para toda la clase esa gobernante mexicana es lo peor que hay. Entonces los pobres, la gente muriendo, pues, o sea, es que da una rabia, porque lo que da es rabia. Da rabia, total y absolutamente, da rabia. 5:45 en la mañana, 2:45 en la tarde. Hacemos un pequeño corte en A los Cuatro Vientos. El debate continúa en breve. A los Cuatro Vientos. A los Cuatro Vientos. A los Cuatro Vientos. 5:48 en la mañana, 2:48 en la tarde para quienes nos sintonizan. A los Cuatro Vientos en Radio La Primerísima, que se transmite todos los lunes a las 5 de la mañana en vivo, con repetición a las 2 de la tarde. En Extra Plus a las 5:30 de la tarde y a las 10 de la noche los lunes. En RTV para Huacu Chontales a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche los días martes. Además nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter. Pueden ver el programa también en YouTube. 11 de septiembre. Un dato que me olvidé de dar: terremoto, que el terremoto en México duró 1 minuto 33 segundos. Qué largo, es largo, es largo. A ver. Si nosotros aquí en Managua, los que sufrimos el de Managua el 72, fueron como 40 segundos, imagínate, son 1 minuto 33 segundos temblando, que se ve espantoso, pero bueno. 11 de septiembre, estamos cumpliendo 44 años del golpe de estado del presidente Salvador Allende. En Chile, un día como hoy, hace 44 años, asesinaron al presidente Salvador Allende. Presentaron una imagen que muestra total y absolutamente cómo fue masacrado el presidente, no suicidado como se manejó durante mucho tiempo, que en la resistencia había terminado por
en la resistencia en el Palacio de la Moneda había terminado por suicidarse, no, fue masacrado el presidente Allende. Pero fíjate que de ese 11 de septiembre son 3 eventos históricos de un 11 de septiembre. Pues, son muchos, pues, pero bueno, 3 es los más significativos. Pero fíjate que de ese 11 de septiembre lo que a mí me queda claro, pues, es que cuando la oligarquía de un país, los sectores económicamente más poderosos de un país, se ponen de acuerdo, la democracia no importa. La democracia es un estorbo. Si la democracia no les resulta para defender sus intereses, simplemente la anulan, pues, y es lo que ocurrió en Chile, pues. O sea, no me interesa que Allende haya llegado al poder por la vía democrática, ganando una elección. No me interesa porque no me sirve, no me defiende. Y me uno a quien sí me defiende, que es Estados Unidos, y hacen toda una campaña, pues. Porque Allende, para llegar al 11 de septiembre, hubo 3 años de desgaste brutal, ¿verdad? Con una campaña mediática salvaje que la encabezó el diario El Mercurio, que nunca ha hecho acto de contrición por las barbaridades que hizo, y que fue minando, ¿verdad? Hasta crear un fantasma que no existía en Chile, es decir, crear un fantasma de crisis económica que era irreal, pero esa era la sensación que había, ¿verdad? La percepción de la ciudadanía. Para crear inconformidad. Y el resultado, para que respaldaran el golpe de Estado, que no les dio resultado en ese sentido, porque no hubo un respaldo popular al golpe de Estado, para nada. Pues, pero, claro, los sectores pudientes sí tomaron el poder, y a veces se les olvida, a algunas personas se les olvida, que cuando la derecha toma el poder, no llega a repartir flores, llega a asesinar. Cuando la derecha toma el poder por la vía no electoral, como pretendían, por ejemplo, en Venezuela, no llega a repartir flores, no llega a dar bautizo, llega a asesinar. La opción de la derecha cuando conquista el poder por la vía no electoral es fascistoide. Lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y Chile, por hablar por ser la efeméride de hoy, es el mejor ejemplo. O sea, cuando llegó Pinochet al poder, llegó a masacrar, a imponer una dictadura terrible, ¿verdad? Es decir, y a veces se nos olvida eso, no aprendemos de la historia, ¿verdad? Y en Venezuela, que estuvo eso en la agenda hasta hace poco, cuando finalmente se les agotaron los recursos, quién sabe qué le pasó a la oposición, ¿verdad? Que ya podríamos hablar de Venezuela otro día, pero el caso es que lo que estaba en agenda era el fascismo. Total y absolutamente. Llegaba al poder la derecha por la vía del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, y lo que venía ahí era una matancina terrible, bendecida por los grandes medios de comunicación afuera. Pero es que esa es la hipocresía, hombre, William, es la hipocresía de quienes se dicen muchas veces demócrata y dicen democracia es solamente cuando me funciona a mí. Cuando soy yo, cuando soy yo, sí, cuando soy yo es democracia. Cuando es el otro, no, esa no es democracia. Lo que le están tratando, bueno, no importa, pero bueno, vamos en fin, el 11 de septiembre también se cumple 16 años digo yo, del cambio de varias cosas en la justificación para atacar a varios países con los cuales Estados Unidos no ha comulgado. 11 de septiembre, las Torres Gemelas, una cantidad todavía imprecisa. Más de 3.000. Sí, pero es una cantidad imprecisa de muertos. Muchas dudas alrededor de lo que sucedió realmente el 11 de septiembre, de las verdaderas responsabilidades, porque inmediatamente se acusó al terrorismo, dice que venía de Irak, y se justificó la guerra contra Irak para matar al presidente Saddam Hussein y Afganistán. Pero en Irak para matar al presidente Saddam Hussein. Sí, pero primero fue contra Afganistán, la invasión en Afganistán. Pero, a ver, yo me acuerdo que ese día, creo que fue un martes. Algo así, sí. Martes 11 de septiembre, mal no recuerdo. Me acuerdo que ese día, en la noche en Sin Frontera, que hacíamos ese programa aquí en la primerísima, yo me acuerdo que yo dije, los únicos capaces de hacer lo que hubo hoy son los propios norteamericanos. Y lo sigo pensando. Ese ataque contra las Torres Gemelas, eso no fue obra externa, eso fue un trabajo interno. Y después del tiempo, han salido muchos datos, por ejemplo, probablemente involucrados los servicios secretos de Israel, el Mossad, el servicio secreto de Israel,
probablemente es el que ejecuta todo el acto. Muchos de los que involucrados, los presuntos involucrados, 19 en total, llevaban años viviendo en Estados Unidos, aprendieron a volar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues. Pero en fin, hay un antes y un después en el mundo con el 11 de septiembre de Nueva York. Pues. Y como vos decís, se cambió la justificación. Antes era la amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Ahora es el terrorismo. Y sobre todo la amenaza roja, la amenaza comunista, ¿no? Se inventaron un nuevo enemigo y ahí está el resultado. ¿Por cuántos países destruidos van? Irak, Afganistán, Libia, Siria. Solo ahí tenés 4. Libia lo contaste, ¿no? Sí. Uh-huh. Solo ahí tenés 4. Pues. Sí. Si sumamos todo lo que ha ocurrido en derredor de esos países, bueno, la guerra en Yemen, que también es fruto de muchas otras cosas, pues. O sea, lo que le ha servido a Estados Unidos es simplemente para tener otra justificación más para destruir países que no le convienen, cuyo gobierno no le convienen a sus intereses. Eso es lo que ha pasado en el mundo, creo yo, pues. Bueno, y tal vez para terminarlo, 11 de septiembre, 403 años de la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas. El 11 de septiembre de 1714. Hoy un día muy importante para los catalanes y hoy especialmente. Hoy se hace la diada que se llama, o sea, el Día de Cataluña. Y hoy va a ser muy importante porque, bueno, la diada hasta hace unos años era un evento que lo celebraba un segmento de la población, pero desde hace como unos 8 o 10 años se ha vuelto masivo. Y celebran, no celebran, recuerdan la capitulación de Barcelona cuando desaparecen todas las instituciones catalanas que hasta ese momento tenían, que se yo, como 15 siglos de existir para ese momento, pues. Más o menos del siglo X existían las instituciones catalanas. Pero ahora es muy importante porque la semana pasada ya se aprobó el día del referéndum catalán para decidir si Cataluña sí o no sigue adherida a España, un referéndum que no es reconocido por el Estado español y que incluso está siendo perseguido, y porque además también van a dar los pasos para adoptar su propia constitución, desconocer la constitución del Estado español y asumir la propia. Entonces hoy se espera una manifestación masiva, se esperan 2 millones de catalanes ahí. Recordemos que Cataluña tiene 7 millones de habitantes máximo, pues. O sea, 2 millones, si llegan 2 millones, eso es, está hablando casi la mitad de la población en un evento político, pues, que es claramente político, que no se trata, aquí no hay medias tintas. No es el 14 y 15 de septiembre en Nicaragua y el desfile, no. Y además se trata, si llega, que va a llegar esa gente, ya debe estar en las calles, estás hablando de un respaldo explícito a la decisión de la Generalitat de Cataluña y el Parlamento catalán de llevar a cabo la independencia de Cataluña. Espérame, ahí pregunto, ¿la independencia o el referéndum? Porque es decir, el referéndum es para lograr la independencia. Sí, pero el referéndum no necesariamente debe decir que sí o puede resultar con un sí. Claro, pero creo que va a ganar, que ganaría el sí. Con lo que está sucediendo, a mí me parece que se está aportando mucho al sí. Lo que ocurre es que no va a tener una vinculación jurídica reconocida por el Estado español, pero es que cuando aquí en Nicaragua, en el 15 de septiembre de 1821, junto contra la otra república centroamericana, declaramos la independencia, el Reino de España no la reconoció. Así, sí. O sea, no importa que no te reconozcan, el caso es de qué manera te imponen. Ahora, ¿qué va a hacer el Estado español? ¿Va a invadir? ¿Va a meter el ejército? ¿Va a encarcelar a todo mundo ahí? O sea, es absurdo lo que está ocurriendo, pues. Y yo repito lo que hemos dicho otras veces, pues. ¿Qué tiene de malo que hagan un referéndum? Que el pueblo decida si quiere o no quiere seguir siendo parte del Estado español, pero que el pueblo lo decida. ¿Por qué no? Ahí está el caso de Escocia, que Escocia igual estaba buscando o estaba promoviendo la independencia e hizo un referéndum. ¿Y qué hizo Londres? Londres participó en el referéndum y ganó el no. En Escocia ganó el no. Es decir, ¿qué cuesta que España sí participe y sí deje que exista democracia y que el pueblo decida qué es lo que quiere a través del referéndum? Porque para eso es el referéndum, para saber qué es lo que querés, ¿ah? Y eso es una muestra de democracia en principio. Fíjate que el colmo, pues, de la estupidez
y de la cerrazón, de la vocación antidemocrática del gobierno de España, respaldado por el Partido Socialista, de los dos grandes partidos de España, es que están persiguiendo a los que imprimieron las boletas. Entonces, presumen que en un diario se estaban imprimiendo las boletas para el referéndum y la Guardia Civil se metió y tiene intervenido el periódico. Es decir, el extremo, pues ya le advirtió a los ayuntamientos, a las alcaldías de Cataluña, que si participan en el referéndum les van a quitar los fondos, por ejemplo. O sea, es un absurdo. Política de terror y política de miedo. Te lo voy a poner más sencillo. El presidente de la Liga de Fútbol en España advirtió que si se independiza Cataluña, el Barça deja de pertenecer a la Liga y deja de jugar en la Liga. Avión, pues. Sí. Avión, pues, que se inventa otra liga, pues, se hace una liga ibérica y se mete a Portugal en medio. Avión, pues. O sea, pero es decir, es el miedo, es decir, crear miedo, crear temor sobre lo que puede suceder. Yo no estoy diciendo de que se vayan o no se vayan los catalanes, que lo decidan los catalanes. O sea, yo no me estoy metiendo al resultado como tal. Sí, por eso te decía, no necesariamente lleva la independencia. O sea, que sí o no, ¿verdad? Eso es problema de los catalanes, pero que tienen derecho a decidirlo, ese es un derecho inequívoco, o sea, y está reconocido por las Naciones Unidas, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. O sea, y Cataluña tiene derecho a decidir si quiere seguir siendo parte del Estado español o no quiere. Esa es su decisión. Ahora, para ponerlo en contexto, mucha gente, he platicado con gente que dice, bueno, entonces eso es como que la costa atlántica aquí... lo decía Javier aquí. Sí, diga que se quiere independizar. No es lo mismo. Es que lo que pasa es que una cosa que nosotros entendemos es el concepto de país, pero de repente nosotros no logramos ver, porque no lo hemos vivido, el concepto de naciones. Y eso en Europa es una cosa que se vive mucho. A ver, yo estuve en el País Vasco, y en el País Vasco decía yo, ustedes los españoles, e inmediatamente me detenían y me decían, no, nosotros somos vascos, no somos españoles. El concepto de nación es reciente, pues tiene unos 300, 400 años. Francia es el que, bueno, a partir de Francia y Napoleón. El concepto tribal, pues, el concepto tribal de alguna manera. Pero a ver, en Nicaragua, pues en Nicaragua también hay una identidad indígena. Sí, la hay. Sí, pero estos no tienen un concepto antipaís. ¿Quién sabe, hermano? No nos metamos a ver en enales, pues, pero quién sabe, hermano, porque pones a hablar con algunos líderes, Mayagna, Carífona, pero ahí lo que hay más es un resentimiento contra el Pacífico. Por eso, sí. Y contra el español, y se sienten ultrajados y dominados, y abandonados, y expropiados, sí. Y explotados. Es decir, ¿qué más querés? O sea, es un berenjenal complejo. Sí, bueno, pues, en fin. Sí, 6:02 en la mañana, 3:02 en la tarde. Estamos a los cuatro vientos en Radio La Primerísima. A ver, William. El Papa estuvo en Colombia. El Papa en Colombia. Creo que es una visita. Yo he estado leyendo mucho la información del Papa en Colombia. Bueno, siguiendo todo. Pues, esta semana ha sido muy intensa. Y te digo, me ha sorprendido el nivel de unanimidad, de adhesión a lo que hizo el Papa. No puedo decir unanimidad, pero sí una abrumadora mayoría de las opiniones que yo he leído en las redes sociales, que vos sabés que ahora es el pulso de la opinión pública, a favor de la visita del Papa, de lo que dijo el Papa, de lo que significa la visita del Papa para personas individuales y para el país como tal. Y me ha impresionado, ese resultado me ha impresionado. 1,5 millones en Bogotá, 1,5 millones en Medellín, 800,000 en Cartagena, más o menos lo mismo en Villavicencio. Es decir, una cosa masiva por todos lados, la despedida, la bienvenida, las misas. Y el Papa no se ha cortado la lengua esta vez y ha abordado todos los temas que hay que abordarlo a su manera, a la manera de la iglesia, digamos. Así que a veces es con mucha metáfora, pero los ha tocado. La desigualdad social, a veces con metáfora y muchas veces muy directamente. La víctima, sí. El papel de la iglesia, esa frase que no es la primera vez que la dice,
El diablo entra por el bolsillo, Sí, ¿verdad? Es dirigida a los sacerdotes. O sea, es significativo, pues, no estaba dirigida a los políticos, no a los sacerdotes. El diablo entra por el bolsillo. Es decir, la corrupción, sí. ¿verdad? No solamente en la esfera política o institucional o empresarial, sino también en la iglesia. El discurso sobre los marginados, que fue en Cartagena sobre todo, en Villavicencio sobre los indígenas, cuando los indígenas le hacen el recibimiento especial, después le entregan los símbolos indígenas, fue muy bonita esa parte, muy significativa. Además, el Papa la pidió, o sea, el Papa interrumpió el protocolo de la misa y dejó que los indígenas se acercaran y le entregaran esos símbolos, y parece que va a haber una visita posterior de delegaciones indígenas, son más de 200 etnias en Colombia, que irían al Vaticano a hablar específicamente sobre sus problemas, que son muchísimos y muy graves. Y de los cuales no se habla. Y en Colombia menos. Y otra cosa que me ha llamado la atención de la visita del Papa a Colombia es que los medios de comunicación se han ido por lo superficial. Es decir, que mira qué motivo, que es un niño, que se golpeó el pómulo, que cuánta gente, que la misa qué bonita, pero no son los mensajes del Papa. O sea, los grandes medios han obviado los mensajes del Papa y se han ido por lo anecdótico, que es una manera de confiscar la visita del Papa. Pues. Uribe, bueno, los mensajes sobre Uribe, o sea, directos, la venganza, etcétera, pues, o sea, no vayan a la venganza, a la reconciliación, el Papa de la reconciliación, le llaman ahora ahí en Colombia, porque el sentido de su visita era ese. Aquí de nada sirve la paz si no hay reconciliación. La reconciliación supone el perdonarse el uno al otro, pues, si no hay manera de reconciliarse. Entonces Uribe prefirió no participar en ninguno de los actos protocolares, se fue como uno más, ¿verdad? Pero los mensajes fueron directos, pues. Sí. A ver, en la despedida, y quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos más los que queremos acompañarlos en este proceso. Este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allá el camino hacia la reconciliación y la paz. O lo que le digo a los jóvenes, no se dejen confiscar la esperanza. No se dejen quitar la esperanza, sí. No se dejen quitar la esperanza. Dice, todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación será siempre un fracaso. Dice, resulta indispensable asumir la verdad. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Juntas son esenciales para construir la paz. Ahora, el lugar en donde escogió hablar de la reconciliación como necesaria para la paz, la iglesia esta que fue destruida por un bombardeo, es decir, eso es muy significativo también, muy significativo, donde habla de la víctima, donde habla de ese justo lo que acababa de decir, ¿no? El sentido el sentimiento de venganza que debe olvidarse o que debe quedarse. Dice el Papa, los animo a dirigir la mirada a los que están excluidos y marginados en la sociedad actual, los que no cuentan para la mayoría y son postergados y arrinconados. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad. La sociedad no se hace solo con algunos de pura sangre, sino con todo, como aquí en Nicaragua que hay algunos que se creen que solo ellos pueden ser, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Y lo que decíamos, ¿no? La democracia es cuando yo gano nada más. Pero es muy importante, sí, lo que hizo el Papa en Colombia, te digo, sinceramente, pues. Y habrá que ver que esto tenga consecuencias positivas, ¿no? Decían los colombianos, nos trajo mucha esperanza, me siento diferente. O sea, vos lees la cantidad de opiniones que hay en las redes sobre lo del Papa y es impresionante, pues. O sea, tuvo la habilidad de llegar a la sociedad en su conjunto y llegar al individuo como tal. O sea, eso es muy difícil, eso es una cosa muy compleja y lo supo hacer el Papa, pues. Sí. Bueno, el Papa en Colombia concluyó ayer una visita de 5 días. Y la última cosa, decía el Papa también que la reconciliación también es con la madre naturaleza. Sí, ha insistido mucho en este tema. Claro, o sea, decía claramente, dice, en este entorno maravilloso nos toca a nosotros decir sí a la reconciliación, que el sí incluya también a nuestra naturaleza. No es casual que incluso sobre la naturaleza hayamos desatado nuestras pasiones posesivas, nuestro afán de sometimiento. Eso lo dijo delante de los indígenas. Bueno, ya que tocas el tema naturaleza, recuerdo inmediatamente Laudato Si, ¿no? La encíclica del Papa. Y esto me lleva a hablar rápidamente
de que no tocamos, a pesar que tocamos el terremoto de México de los huracanes. Sí. Irma, bueno, prácticamente ha venido degradándose en su paso por la Florida, pero en su paso por el Caribe fue brutal. Sí. Brutal. Dejó un saldo no tan alto de muertes y menos mal, ¿verdad? Creo que son 29 en total hasta ahora. Pero lo que hizo, bueno, en San Martín, en Barbuda, en Barbados, Barbuda y Barbados son dos cosas diferentes. En Los Cayos, en La Habana, en Matanza, en toda la costa norte de Cuba, y en Miami, pues Miami más arriba, también en Tampa, pero lo que hizo en Cuba es escalofriante. Las imágenes que uno ve sobre lo que pasó en Cuba, de verdad que impactan, pues. O sea, no solo estamos hablando de inundaciones, sino de destrucción de edificios. Me llamó, no sé si has visto una foto. Yo no recuerdo este edificio, o sea, traté de recordarlo, no pude, pero en La Habana hay un edificio que tiene, que es como que si fuera una iglesia, pero no lo es, creo que fue Capitolio, algo así le decían antes de la Revolución, y encima tiene un ángel, que es de bronce. Está doblado sobre la cúpula, doblado por los vientos. Y luego hay una foto que también es bestial, que está en Granma, que las olas... no es un ángel, no es la Giraldía, la copia de la Giraldía que está en Sevilla, me parece. Es decir, en la Catedral de Sevilla... De La Habana. No, pero es que en la Catedral de Sevilla está la Giraldía, y me parece que en La Habana hay una réplica. Sí. Pero hay otra foto donde la ola cubre la mitad del faro de La Habana. Sí, impresionante. Eso, o sea, es espectacular. Es decir, si viste las imágenes de Miami, hay una bahía en Miami, sí, y en esa bahía se mira cómo las olas están pegando y cómo está golpeando el viento también. Porque es decir, el asunto del huracán, para el caso de Puerto Rico, de República Dominicana y de la misma Cuba, es el tema de las marejadas que causaron unas inundaciones y la lluvia, pues, pero especialmente en las costas las marejadas. Sí, pero en Cuba cayeron 500 milímetros de agua. O sea, está hablando de yo no sé cuántos meses de lluvia cayeron en 3 días. Pues fueron 72 horas de golpeteo del huracán Irma sobre Cuba. De la gente de lo que sería la defensa civil en Nicaragua, miraba yo ayer en la mañana en la televisión cubana que estaban hablando que si dejaba de llover, estábamos hablando que para bajar esas inundaciones iban a pasar al menos un par de días, para esperar que las aguas bajaran. Es decir, para darnos una idea de la cantidad de agua que hay ahí acumulada. Sí, toda la parte del Vedado de La Habana, el túnel ¿cómo es que se llama esta avenida? De la línea 5, totalmente cubierto de agua por los túneles callejeros, pues lo que aquí llamamos puentes de nivel subterráneo, pues sí, estaban totalmente cubiertos de agua. Es decir, eso en La Habana, pero Matanza o Cienfuegos o toda la costa, todos los pueblos costeros, Varadero, ¿verdad? O sea, estamos hablando de niveles de destrucción relevantes. No hay evaluación aún cuantitativa de los daños, dice Raúl, el presidente de Cuba, que es muy difícil cuantificarlo precisamente por la envergadura de los daños que ha causado el huracán. Y la infraestructura turística ha sido muy golpeada, y también la del tendido de energía eléctrica y demás. Pues, o sea, van a pasar algunos meses para que Cuba pueda recuperarse de lo que está ocurriendo. Y quería resaltar una cosa a propósito, porque, bueno, lo de San Martín, que es la isla de San Martín es un territorio ultramar, le llaman los franceses. Que es San Martín holandés y francés. Que es una colonia de Francia, un territorio francés, pero ahí además de que fue destruido, empezó el saqueo. Sí. Como no ha llegado la ayuda, no hay agua, no hay comida, entonces la gente está matándose el uno contra el otro, es lógico, buscando agua o buscando comida, y no hay presencia del Estado francés para ayudar a toda esta gente. Puede decir, ese es otro ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado se desentiende de sus víctimas, pues. Pero también quería referirme a la primera ayuda que llegó a Barbados fue de Venezuela. Nadie quería aterrizar ahí. Llegó a Barbuda y a Barbados, a los dos lados, ¿verdad? De Venezuela. Cuba está siendo afectada y ya mandó médicos a estos países caribeños y a Dominicana y Haití, que están afectados por el huracán. Cuba, en medio de sus dificultades,
estás hablando de una actitud solidaria en medio de tus dificultades, es decir, das lo que tenés, a pesar de que yo también la estoy pasando mal, pues me parece ejemplar lo que está ocurriendo. Alguien me decía, qué destrucción en los Estados Unidos, 2 huracanes seguidos, Harvey y ahora Irma. Sí, es cierto, hay una destrucción enorme en los Estados Unidos, calculada en varios miles de millones de dólares, pero yo quiero traspolar esa destrucción a los países que no tienen. Barbuda, Barbados, San Martín, Cuba, que no tienen los recursos que tiene Estados Unidos. Cuba, que además continúa hoy bloqueado. ¿Ah? La semana pasada Sí. Trump renovó el embargo. Es decir, ¿cómo es esa destrucción o qué alcance tiene esa destrucción cuando no tenés? Uh-huh. ¿Ah? Y cómo estos pueblos sí se levantan sin hacer el escándalo que tiene Estados Unidos, sin minimizar, sin descartar, sin decir que no es lo de Estados Unidos. Sí es, pero yo voy a esta gente también. Además, no tú puedes calibrar la proporción de la riqueza de Estados Unidos con lo que tiene Cuba, con lo que tiene Barbuda. Barbuda, Antigua y Barbuda, Sí. o Barbados, o qué sé yo, por todas las islas Haití, caribeñas pues, que Haití, han sido vamos, afectadas. Haití que es bastante más pequeño, ¿no? Menos mal que José, Sí. repito entonces en eso que se está disipando en alta mar. Se está degradando, ha avanzado hacia el norte y se viene degradando, me imagino yo, que aguas más frías, pues, es decir, menos capacidad para poder sobrevivir y para poder llegar a la violencia que llegó Irma. Y a propósito de la violencia, 6:16 minutos, 3:16 minutos en la tarde, violencia machista en Nicaragua. Hay campañas, si querés está la de UNICEF, que está, hubo una, o se ha desarrollado, se ha elaborado una campaña de comunicación que incluye hasta una pieza musical, un videoclip musical llamando la atención acerca de la violencia que empieza en el hogar. Yo me acuerdo que aquí en el programa, en Los Cuatro Vientos, hace como 2 o 3 meses, Tirsa reseñó una investigación que había presentado el Instituto de Medicina Legal, Sí, Zacarías Duarte, que es su director, reflejando lo que estaba ocurriendo con la violencia machista. Entonces, fíjate bien, el nivel de epidemia, de acuerdo a las estadísticas, los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, indica que con 10 casos por cada 100.000 personas se trata de una epidemia. En Nicaragua hay entre 104 y 289 pericias médico-legales por violencia a la mujer por cada 100.000 habitantes. Es decir, tenemos por lo menos 10 veces más el índice para que podamos decir en Nicaragua hay una epidemia de violencia contra la mujer. Lo dice el Instituto de Medicina Legal, no lo decimos los periodistas ni lo dicen organismos no gubernamentales, no, lo dice una entidad de la Corte Suprema de Justicia, que es el Instituto de Medicina Legal, o sea, el Instituto de Medicina Forense, que le llamamos popularmente. sí. Sobre esa base, creo que el Estado de Nicaragua tiene que reconocer, sí, estamos en una epidemia. Decía Rosario Murillo, la vicepresidenta de la República, el martes pasado, algunas cosas interesantes. Dijo que el Ministerio de la Familia va a repartir más de 1 millón de folletos en visitas casa por casa, promoviendo la vida armónica en el hogar, ¿verdad? Decía también que tenemos que lograr, decía Rosario Murillo, desde la escuela el respeto, establecer e instalar el respeto y sobre todo la cultura que hemos tenido, una cultura machista, patriarcal, el respeto de hombres a mujeres. Vamos a trabajar, ese es el compromiso, vamos a trabajar para prevenir y hacerlo con las iglesias. Entre otras cosas que decía, Rosario también dio una condena explícita a los crímenes atroces y a los crímenes machistas. Todo eso está bien, pero te voy a decir una cosa. Creo yo, mucho del origen de la violencia machista está en algunos valores que fomentan iglesias evangélica y la católica, que en lugar de fomentar el respeto, lo que hacen es fomentar el machismo y el dominio del hombre sobre la mujer. O sea, el trabajar con las iglesias está muy bien, pero es que hay iglesia de iglesia, y yo creo que esto debería ser más bien trabajar desde el Estado. Si quieren ayudar a la iglesia está bien, pero no con las iglesias, porque el discurso hasta ahora demostrado del discurso de la iglesia ha sido más bien para fortalecer el machismo, y fortalecer el machismo es fortalecer la violencia machista. Claro.
¿verdad? Entonces, a mí me parece que la tarea fundamental es las escuelas, efectivamente, y es las familias, efectivamente. Es decir, vámonos directo a hablar sobre el respeto. Es que el respeto es la esencia, creo yo, de la política que debe haber para reducir la violencia machista. El respeto a las mujeres, el respeto a sus derechos y hacer valer sus derechos. El respeto es esencial, pues, pero no creo yo que los púlpitos sirvan para fomentar el respeto, porque hasta ahora la historia ha sido al contrario, pues. Ahora, eso es correcto, ¿no? El respeto como parte de romper el círculo de violencia que existe. Pero también está el tema de ese respeto debe incluir el escuchar, el poder realmente escuchar, que es lo que está trabajando UNICEF. Escuchar a los niños y a las niñas, ¿verdad?, que son víctimas de violencia, ya sea violencia física así como violencia sexual, que es parte de lo que está trabajando la campaña de UNICEF, en este caso en la violencia contra, o más bien en contra de la violencia machista. Y ahí me parece que es un punto importante, escuchar a los niños. Muchas veces nosotros no escuchamos a los niños. Y en las escuelas, si se va a trabajar en las escuelas, es importante escuchar a los niños. Yo voy a una experiencia, en mi caso personal, con la preparación ante eventualidades, ante fenómenos naturales en Nicaragua. En la escuela, mi hija, que ahora tiene 9 años, se ha venido preparando. Y ella llegó a plantear a la casa: nosotros no tenemos un plan de evacuación aquí en la casa. Hace como 3 años, tenía 6 años. Y preparamos un plan de evacuación en la casa a partir de esa experiencia que ella ha tenido. Eso es escuchar a los hijos. Muchas veces no se hace eso. Ah, chaval, ¿qué estás hablando babosada? ¿Qué estás diciendo tontera? Y me voy a un caso bien sencillito, güey. Pero sí, estamos hablando de violencia. No, por pues, eso, pero pues. es que yo me voy a eso muy sencillito. Muchas veces eso no le ponemos atención y no lo escuchamos. Cuánto menos a veces se escucha a la gente, a las niñas, a los niños, a las mujeres. Sí, sobre pero la violencia. Fuera del ámbito familiar, sí, el problema es un problema complejo, pues, porque si un niño y una niña tiene algo que decir sobre la violencia que vive en su casa, ¿a quién se lo dice? Se lo puede decir al maestro o a la maestra, se lo puede decir al pastor o al cura, se lo puede decir a un vecino o a una vecina. Y la reacción de ellos, ¿cómo se percibe? Si alguien escucha lo que dice esta niña o este niño y acude a la casa, se ve como que se está metiendo en lo que no le importa. Eso, porque hay un valor. Lo que pasa en la familia es mi problema y no tienes por qué meterte. Y ese valor hay que destruirlo cuando de por medio está la violencia física o verbal o psicológica contra un ser humano, y en este caso especialmente la mujer. O sea, el gran problema es qué hacemos. O sea, ¿a quién puede acudir un niño o una niña cuando percibe que hay violencia en su hogar? Cuando la siente, cuando la vive, ¿a quién acude? Pero muchas veces, William, la violencia en el hogar, y voy a casos específicos, niños, niñas violentados de alguna manera por parientes cercanos que viven en la casa, hablan con su padre o con su madre y no le hacen caso. Claro, pues esa es la parte de la violencia sexual. No, es que no solo, por eso dije violentados, fíjate bien, dije violentados para referirme a todos los tipos de violencia. Sí, pero a ver, en general, por el tío, por el padrastro, por el abuelo, qué sé yo, pues, ¿no? Sí, pero el niño y la niña es víctima en el entorno familiar, y a quién acude, ese es el gran problema. ¿Cómo resolvemos eso? ¿A quién acude y de qué manera la persona o la instancia a la que se acuda puede intervenir en la situación sin que esto signifique que me esté metiendo en la vida que no me importa, que me esté metiendo en lo que no me importa, o que la gente perciba de que es una injerencia del Estado, que no sé cuánto? O sea, ¿cómo hacemos? Pues yo creo que estas son las cosas que tenemos que discutir en la sociedad, sí, y poner los límites, pues. Y a veces creo de que no hemos avanzado lo suficiente como para poder llegar al corazón de lo que causa la violencia machista en Nicaragua, pues. Sí. ¿Sabes qué? A propósito, porque ya nos tenemos que ir, bueno, falta alguna cosa que decir. Son las 6:24 o las 3:24. Quería resaltar lo que el fallo que dio la jueza Aley Diría
en el caso de la decapitada Sí. de Carla Estrada Rostrán, ¿verdad? Y que sentenció a 30 años a Francisco Ariel Mercado, su exmarido. Pero ella se tiró una argumentación formidable, pues. Yo no se la había leído ni escuchado a ningún judicial en Nicaragua. Y hay que rendirle el charro a la jueza. Fue brillante lo que dijo, una fundamentación de la Jurídica. y sociopolítica también, ¿no? En contra de la violencia machista, ¿no? Las mujeres no somos propiedad de nadie. Eso de decir mi mujer, por ejemplo, eso evidencia machismo, entre otras cosas, pues, que dijo la jueza. Lo deberían de leer todo el sistema judicial y estudiar lo que esa jueza dijo para asumirlo, pues, y también practicarlo, pues. Bueno, 6:25 en la mañana, tiempo de despedirnos por hoy A los Cuatro Vientos. El próximo lunes ya está Javier. Sí, no, a ver si Javier sí, pero Tirsa quién sabe, mano. Sí, Tirsa está huracanada ahorita. Saludos a Tirsa, esperando que se salga rápidamente de esta situación en la que está en este momento. Gracias a nuestras amigas, amigos, por haber estado con nosotros en la radio, en la televisión. El debate continúa la próxima semana. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.